Así es, y no solamente la conversación transforma, sino también ahora hablaremos de la imagen, que transforma muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes, los dos que están aquí acompañándome, no han escuchado eso de que yo me he visto así, todo el mundo tiene que quererme así, ese es mi estilo y no voy a cambiarlo? ¿Ustedes no han escuchado eso? Mm, lo he escuchado, pero más en tendencia muy juvenil. Sí, Teenagers. sí, y sobre todo ahora que le llaman esta generación de cristal, que bueno, Ay, pero es que yo me he visto sí. así, si yo voy a un trabajo y me he visto así, tienen que cogerme porque ese es mi estilo. Sí, sí. También lo he escuchado, especialmente en esa juventud que usted dice, en esa adolescencia, entre los 14 eh, y 15 años, Señores, también que hay quieren andar con los pantalones en el suelo. No, pero ya eso no es estilo, ya eso es que llevan esa moda Sí. extraña. Pero, por ejemplo, a veces hay personas que entran a un trabajo o a un empleo y tienen que cambiar esa forma de vestir, porque, por ejemplo, si entras a trabajar a un banco, tienes una línea de Código. cómo debes vestir. Y como que, ay, no, pero que no me gusta vestir de chaqueta, que no me gusta vestir de tales colores, pero es la línea que lleva esa empresa o ese negocio o lo que quieres llegar a hacer en la vida. O sea, la imagen es muy Sí. importante. Yo siento que es imprescindible cuando se habla de negocio y tu imagen, porque tu imagen va amarrada a tu marca. Y por ejemplo, en el caso mío, mi experiencia, yo soy muy de dar oportunidades a la gente que me colabora, con la gente que yo trabajo, cuando estoy en el punto de liderar la empresa. Pero con lo único que yo no como cuento es con la ¿Cómo se forma de vestir y el uso de los uniformes de cada una de mis empresas. Así es. Bueno, pues tenemos una experta en este tema de lo que es imagen estratégica. El día de hoy vamos a estar conversando con Karen Espinal para que nos hable sobre esto, sobre qué tan importante es la imagen a la hora hasta de ir a buscar un empleo y todo lo que tiene que ver con ella. Karen, ¿cómo estás? Feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes. De verdad que un honor como siempre. Muchas gracias por la invitación. Karen, nosotros estuvimos conversando aquí en el panel antes de entrar contigo, de que ahora escuchamos a tantas personas que no se quieren como amoldar, por decirlo de alguna forma, si van y buscan un empleo o si quieren conseguir incluso un empleo. O sea, yo quiero ser directiva o yo quiero trabajar en tal empresa, pero tiene un código de vestimenta que no me gusta. ¿Qué tan importante es cómo tú te ves para donde quieres llegar? Es súper importante. Mira, la globalización realmente, estamos ya en la era de la globalización, obviamente, pero hay resistencia todavía, aunque uno no lo crea, aunque ya tenemos muchísimos avances, aunque la competencia sea muy agresiva, hay personas que se resisten al cambio. Entonces, no quieren adaptarse. Mira, hay compañías súper flexibles que te dejan ir hasta compañías de negocio, que te dejan ir en Bermudas. Hay otras que todavía siguen siendo conservadoras porque se adaptan más a sus valores, a lo tradicional, pero estas personas que llegan y no se quieren adaptar es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque puede ser que la persona sea muy capaz para el puesto que aplica o para el que se le requiere, pero no se quiere adaptar. Puede pasar dos cosas. Esa persona o no se queda con el empleo, aunque tenga las cualidades o la profesionalidad o el desenvolvimiento para hacer una tarea. Y si no se adapta a los valores de la empresa, ya que esta sea muy abierta o muy cerrada, entonces no lo van a tener ahí. Y esa persona va a ser muy lento su crecimiento. Entonces, parte de avanzar con todo lo que estamos siendo, vamos a decir, eh, con todas las innovaciones, es adaptarnos. Y si queremos crecer, entonces tenemos que tratar de pertenecer y adaptarnos a los nuevos avances y a lo que se exige hoy en día en el mercado. Y la imagen, por supuesto, va de la mano con eso. Así es. Karen, yo sé que tú das muchas conferencias, vas a muchas empresas a hablar de estos temas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros los mortales a la hora de dar esa percepción profesional o dar la percepción de lo que nosotros sabemos comunicar? Mira, uno de los errores que se comete es el descuido personal. Hay personas que
que se confían mucho de lo que saben y de lo que pueden dar, y eso es espectacular, pero si tú te descuidas en tu imagen, en tu aseo, en tu proyección personal, porque mucha gente entiende que cuidar su imagen o vestir de cierta manera es algo superficial, es algo que quizás no tiene que ver con nada de lo que no le interesa la moda o no le interesa el verse tal cual, porque entienden que solamente lo importante es desarrollarte en una función. Pero si tú no acompañas esto con una imagen, tú tienes que tener coherencia entre lo que tú eres y lo que tú deseas proyectar. Entonces, hay personas ahí afuera, chicos, frustrados porque entienden que pueden, que tienen la capacidad, que hay personas menos capacitadas que ya teniendo puestos muy elevados, pero es que compara las imágenes de las dos personas, compara sus hábitos, su comportamiento, su imagen. Entonces, cuando tú te descuidas de esa apariencia física, ese cuidado, mira, hay personas que van a entrevista y ni siquiera se lavan el pelo grasoso. Y si viene una persona buscando una posición con un descuido personal, es una persona que a mí me va a dar irresponsabilidad. Que si tú no tienes un cuidado personal, ¿tú crees que tú me vas a cuidar un buen puesto? No, no voy a confiar en ti porque no confío en tu apariencia. O sea, no creo que tú te alinees con los valores de mi empresa. Y te digo la verdad, los reclutadores se fijan mucho en todo, comportamiento, postura, vestuario, cuidado, incluso en la manera en cómo nos sentamos. Ellos evalúan cada cosa porque, miren, señores, las empresas están trabajando, la mayoría de las empresas con estándares globalizados, con estándares internacionales. Entonces, si usted quiere, pero no puede, entonces no es su lugar. Entonces, uno de los errores es el poco cuidado personal que se dan a la hora de, ya sea buscar un empleo en su área de trabajo. Y no te van a confiar más de ahí porque no confía en que tú vayas a representar la empresa fuera o quizás en un meeting muy importante. Entonces, deben de cuidarse. No descuiden su aseado, su higiene y su cuidado personal en general. Ok. Bueno, escuché sobre quizás personas buscando trabajo en corporativos, en empresas grandes. Yo te voy a traer a mi mundo, al mundo de empresa familiar. Veo a tantos emprendedores que por ser dueño de su pequeña empresa, mediana o grande, pero familiar, se sienten tan en familia que van en calicitos, con los dedos afuera, no sé, pero como que no concuerda su forma de vestir ante tener 50 empleados, 25, no, porque es que esto es una empresa familiar y yo soy el dueño. Entonces, ¿cómo nos puedes aconsejar cuando es un emprendedor que maneja un equipo, vamos a decir, de 5, de 6, sin importar el número de personas? Mira, las personas emprendedoras, y luego vuelvo con la empresa familiar, las personas emprendedoras tienen un gran reto porque deben demostrar lo que están ofreciendo, deben demostrar profesionalismo, porque eso va a diferenciarlos a ellos de la competencia que también está iniciando. Entonces, tú quieres ser un emprendedor exitoso, aunque tú tengas un empleado, entonces respeta tu horario, colócate un uniforme. Ahora bien, si tú tienes una visión de que tú quieres que tus colaboradores tengan más, que sean más relajados, tú puedes poner los valores y los conceptos y la cultura empresarial como tú decidas. Puede ser abierta, muy flexible, o puede ser con estándares más conservadores. Tú decides cómo tú quieres proyectar tu imagen. Ahora, tú quieres proyectar profesionalismo, entonces debes de cuidar mucho los detalles, tu imagen ambiental del negocio, los empleados que transmitan los valores de la empresa, aunque sea pequeña. Debes empezar haciendo las cosas de manera profesional, como si ya tuvieras una grande. Ahora bien, esas compañías familiares que son bellísimas, porque de verdad que si todas las compañías fueran unidas, o sea, por familia que la trabajaran, se sintiera más esa calidez del servicio, porque muchas compañías son muy frías, son muy rápidas, quieren salir de ti, pero las familiares no te invitan a sentar, a quedarte, o sea, es más cálido y me encantan más. Ahora bien, si quieren quedarse ahí en la formalidad, no se va a ver como una compañía con estándares altos o muy profesionales o quizás no tan globalizados, pero
si quieren dar una imagen profesional de alto impacto y nivel que crea confianza entre sus consumidores, deben de trabajar en toda la imagen ambiental del negocio, trabajar también el uniforme de los empleados, que todos tengan una línea que si usted ve un colaborador o un empleado suyo en cualquier lugar que tenga el logo de su marca o de su empresa, que sepa que esa persona lo representa a usted y lo que usted proyecta y lo que usted ofrece al mercado. Entonces, todo eso se trabaja y si quieren, todo depende de lo que usted desea lograr. Usted quiere lograr una imagen que tenga confianza, entonces tiene que trabajar en la coherencia entre lo que usted y lo que usted proyecta. Porque si solamente trabajamos en lo exterior, va a ser una imagen con mucha forma y poco fondo. Entonces queremos tener coherencia en lo que ofrecemos para crear confianza en la comunidad a la cual depende nuestro negocio o nuestra empresa. Muy bien. Karen, como tú eres una dama y estás hablando de estos temas, cualquiera pensaría que solamente te estás refiriendo a las mujeres. Ah, no me había dado cuenta. Yo sé que usted quiere preguntar por usted. Vamos, diga la pregunta ¿Qué para tú le Karen. recomiendas a los caballeros en cuanto a su forma de vestir, a su forma de comportarse en el trabajo, su forma de pensar, a su forma de representar la empresa, como tú mismo lo dices, en la cual trabajan? Mira, el hombre tiene muchos retos, pero el hombre es más sustancial para una empresa. Siempre lo ha sido, incluso han hablado expertos de que el hombre, bueno, voy a ir con la imagen con usted, pero el hombre es más rentable para una empresa, a diferencia de la mujer, porque la mujer, por ejemplo, demanda más tiempo fuera de la empresa. Por ejemplo, un embarazo la mantiene fuera, temas personales, familiares con los hijos, con la escuela, tiene que salir y abandonar el trabajo y luego regresar. El hombre es más estable, el hombre un poquito más discreto, más reservado y se enfoca más en su trabajo, en la mayoría de los casos, no en todos, porque las mujeres tienden a ser más dinámicas en las labores, el hombre es más directo, en la mayoría de los casos, no quiero generalizar, pero en la imagen del hombre, el hombre, por ejemplo, a diferencia de una mujer, el hombre con 3 chaquetas básicas o 4, el hombre se puede poner cualquier camisita abajo, un pantalón y con esas 4 chaquetas o 3 puede hacer muchísimos outfits, puede hacer muchas combinaciones. Ahora, ¿qué debe de cuidar este caballero? Su apariencia física, que su corte debe de estar siempre arreglado, no salir descuidado. Si tiene barba, esta debe de ser cuidada. No tiene que estar perfecta, pero que sí se vea una cara limpia. Las uñas cuidadas. Hay hombres que dicen, no, porque hacerse las uñas para mujeres. Para nada. Usted es un hombre de negocio, usted es un hombre de familia, usted tiene pareja, usted tiene una vida social muy activa. Entonces, todos debemos de cuidar nuestro aseado. Entonces, asearnos y nuestra imagen personal. Hay que cuidarse las uñas, el olor rico, las manos no pueden estar húmedas, el recorte, el pelo. Hay hombres que tienen el pelo muy grasoso, deben de cuidar esa parte, lavarse el pelo, que no se vea eso descuidado o sucio, aunque tenga quizás un problema que no ha atendido, debe de revisar bien. Si suda mucho, debe de buscar ciertos tipos de productos para restar la sudoración, usar camiseta debajo y el respeto. Hay muchos hombres a nivel laboral que por su posición, por su imagen, por su liderazgo, y no quiero entrar en ese tema porque es muy amplio, abusan de ese poder. Entonces, el hombre que se mantenga en su línea, respeto en el área laboral, les recomiendo al hombre saludar siempre de mano para que no hayan confusiones con las féminas del lugar o con la pareja que le llama la atención. Tiene que mantener una distancia y un respeto profesional todo el tiempo, y es un consejo también para las mujeres. Pero el hombre, al igual que la mujer, no debe de cuidar jamás ni su postura, ni cómo se comunica con los demás, y por supuesto su imagen debe de cuidarla siempre y que su ropa esté limpia, planchada y sus zapatos, por supuesto, lustrados siempre. Usted siempre estaba on point, usted está bien puesto, o sea que ahí no hay problema. Siempre está bien puesto, siempre. Sí, sí, él siempre está bien puesto. Karen, la percepción de la imagen cambia según donde estemos. Por ejemplo, las grandes ciudades o una ciudad más cosmopolita como
Nueva York, donde vivimos, ¿es diferente a la percepción que se tiene de la imagen en Latinoamérica? Mira, claro, por supuesto. Las grandes ciudades ya trabajan con estándares globalizados, internacionales. Muchas de ellas son muy flexibles. Mira, un testimonio personal, mi hermana, la menor, ella es contable y llegó a trabajar en Europa y frente a la playa. Y a ella le decían, puedes venir en bermuda, puedes venir en sandalia o en camiseta, ven fresca. Ella no. Ella estaba acostumbrada y ella iba en camisa, pantalón de vestir, forma. La única que iba ni el dueño iba como ella, porque ella ya la tenía de costumbre. Ahora bien, sí hay una gran diferencia. Muchísimas empresas en ciudades grandes obviamente trabajan con estos estándares internacionales, mientras que hay otros países. Y mira que Latinoamérica también se ha adaptado a estos estándares, pero todavía existen compañías que trabajan con estándares ya que son más conservadores, más culturales, son más, cuidan más los códigos culturales, el manejo, son más conservadores con el uniforme, con el comportamiento. Sí hay una gran diferencia, pero la mayoría de las empresas de grandes ciudades ya están trabajando con estándares internacionales. Se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos y ser más flexibles con sus colaboradores. Queremos agradecerte que hayas estado hoy con nosotros porque le has dado mucha luz a este tema. Yo sé que, como le digo a muchas de las personas que tenemos acá vía online, sé que no es la última vez que vas a estar con nosotros, pero ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando a través de Latinísima o que nos están viendo a través de las demás plataformas contactarse contigo si quieren una asesoría o si quieren saber mucho más de este tema? Bueno, en todos los lugares me pueden encontrar como Karen Espinal. Tenemos en la red social, en Instagram, tenemos 3 cuentas. Una es de etiqueta, se llama Etiqueta Global. Ahí hacemos videitos cortos, un poquito divertidos para las personas de cómo comportarse bien y mal en una situación social. Son un poquito divertidos, a la gente le gusta mucho, así que los invito a seguir Etiqueta Global. También tenemos la escuela para niños y jóvenes que se llama Academia Karen Espinal. Ahí pueden ver lo que hacemos. Y mi cuenta personal no tiene mucho tiempo pública, pero ahí les comparto un poquito de mi estilo de vida, gimnasio, comida. Así es que lo invito por ahí. Esa es Karen Espinal solamente. Así que estoy muy agradecida con esta invitación. De verdad que sí. Thank you. Nos fuimos trending. Así es, gracias Karen. Chicos Un honor. y chicas, dije chicos y chicas, chicos y chicas. Definitivamente nosotros manejábamos el tema en cuanto a que cómo debemos vestirnos y demás, pero nos dio mucha luz a cómo se están manejando los emprendedores, cómo se maneja una empresa familiar. Muchísimas gracias por esa pregunta que le hiciste, que sé que mucha gente se pudo identificar con eso. O si es en las grandes ciudades. Sí es cierto que a veces en nuestros países vemos personas que van a trabajar y decimos, ¿y tú vas a ir a trabajar así? ¿En serio te dejan entrar a la compañía con esa ropa o ese moñito ahí agarrado aquí debajo? Y es cierto, la imagen no es solamente una etiqueta, sino es la carta de presentación de nosotros como personas. Sí, así es. Mira, yo he vivido esa diferencia por el tema salón de belleza. Entonces, veo la diferencia en el Salón Rafaelina República Dominicana, donde las chicas de banco van hermosas. Veo que llegan a las 6 de la mañana, algo que no sucede aquí. Es una industria que me ha tocado porque aquí el banco tú puedes ir con el moñito, aunque vayas con el uniforme. Ajá. Y los hombres lo veo que usan su chaqueta o no, o el suéter con el logo, pero es una gran diferencia. No, es cierto, es una gran diferencia. Y ese mercado en el que estás hablando, de los salones de belleza sobre todo, es un mercado también que a veces trabaja con la imagen, pero vemos a las personas que trabajan dentro de esa misma industria que no manejan muy bien la parte de la imagen. Entonces debemos darle mucha importancia a eso, y los hombres también, no solamente las mujeres. Yo sé que usted es un abanderado de esas cosas. Sí, Indira, por mucho tiempo que hemos estado en la industria de comunicación, en empresas, sabemos, reconocemos que se debe vestir bien, que usted no puede andar en pantalones cortos cuando usted está tratando con un ingeniero, con un abogado, con un médico. Usted fue a su oficina. Ahora bien, si el abogado, el médico es el que va de usted y usted está en una cama,
es totalmente diferente. No, Pero claro, usted sí. presentarse delante de un empresario con el cual usted quiere trabajar o realizar algún proyecto e ir no cuidado, todo barbuto, qué sé yo, que sin la barba, como le digo, arreglado, pues yo mismo uso barba. Entonces, deja mucho que decir, Andrea. Claro, Entonces claro. ya yo lo miro y digo, No hay negocios que se pueden caer fácilmente, no solamente con la vestimenta, también como decía Karen, cómo te expresas, cómo te comportas, la coherencia, lo que dices y lo que haces. no, O y sea, cuando lo haces, porque hay personas que comienzan a hablar con un empresario y comienzan, tú sabes, mano, tú sabes que es lo que yo quiero. ¿sabes lo que yo Mi estoy pana, hablando? mi pana. Y es la primera vez que tú ves a esta persona. No, yo Entonces- detesto, de verdad, y lo he dicho incluso a personas, lo he detenido, cuando usan una confianza extrema Ya. contigo que ni le has dado la confianza, ni te interesa tener esa confianza, y lo que estás es cerrando un negocio y que vengan y te digan, mami. Oye, eso me enerva la sangre. A mí eso no me gusta. Yo no soy mami de Lía y ya creció. O sea, no. Pero eso pasa. Y sobre todo en nuestros países, que se usa esa cercanía, pero que no cae bien. No, Sí, pero- en el lado profesional, por supuesto, hay formas y formas. Claro. Entonces, eso es lo que sucede. Así es. Por otro lado, me encantaría traer aquí, antes de cerrar este segmento, que para vestir bien usted no tiene que poner todo el dinero que tiene guardado, no tiene que coger prestado, no, simplemente con ropa barata, con ropa sencilla, con el gusto suyo, se puede vestir bien. Así es. Y si usted necesita arreglarse bien también y bonita, puede ir al Salón Raferina, porque es verdad, hay que ir al Pues Salón sí. Raferina. A mí me dan muchos cumpleaños así de mis colores de cabello. Salón Rafelina, aquí en Nueva York. Usted lo busca en redes sociales y así lo puede encontrar, tanto aquí en Estados Unidos, en Nueva York, como en la República Dominicana. Señora, nos tenemos que ir de este bloque. Recuerde que la carta de presentación suya es cómo usted se viste, cómo usted se expresa y la coherencia entre lo que usted quiere representar o representa y cómo se ve eso. Así que no se mueva.